es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy vamos a hablar con la licenciada Divina García sobre un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, que se llama pedagogía sistémica. Es una nueva herramienta que permite a los profesores reconocer dificultades que tienen los niños en relación con su sistema familiar. También la licenciada Solange Blandino, que es una psicóloga forense, nos habla sobre los factores de riesgo que pueden estar involucrados en situaciones en que los adolescentes delinquen. Y al final tenemos una interesante conversación también con el licenciado Leonardo Sánchez, es el presidente de la Amigo Siempre Amigo, y con él hablamos sobre esta nueva posición que plantea el nuevo Papa respecto a la homosexualidad, y yo entiendo que es momento para que podamos discutir de este tema. Así que yo les invito a ustedes a que nos acompañen en el desarrollo de nuestro programa. Todos los días aprendemos algo nuevo. Una amiga me habló un día y me dice, ¿tú has escuchado hablar de la pedagogía sistémica? Y yo, bueno, ¿y qué es eso? Me puse a investigar y es una técnica muy interesante, y es cómo se vinculan los procesos familiares a los resultados en la escuela. Entonces, para eso hemos invitado a la licenciada Divina García Vázquez, que es una nagüera también, que se ha dedicado justamente a pedagogía sistémica para hablar de esto, porque me parece que es interesante que los padres puedan reconocer cómo las relaciones familiares pueden influir en la escuela, porque uno piensa que no, que bueno, si un niño no aprende o si tiene algún problema con las matemáticas es o porque no está atento o porque no es tan inteligente, pero jamás, bueno, a mí nunca se me ocurrió pensar que a menos que fuera porque estuviera deprimido o algo, las experiencias familiares pudiesen afectar los resultados escolares. Explícame eso, por favor. Pues así es. Nosotros hemos venido, como se dice, viajando con la pedagogía sistémica. Es una pedagogía de puentes, de reivindicar el amor. Okay. Y su base son exactamente los 3 órdenes del amor. Y sí, los niños no aprenden y los adolescentes tampoco, porque según nuestra versión de la pedagogía sistémica, los jóvenes y los niños están atascados representando a alguien del sistema. Nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, un niño, según nuestra teoría, no existe la hiperactividad. ¿Ah, no? No. Okay. No se medica. Okay. Solamente se hace esa vinculación con el sistema de la familia con la que el niño está implicado. Okay. Entonces, no hay niños que no aprenden matemática porque las muchachitas no saben matemática porque somos con el cerebro más pequeño que los varones. Eso en pedagogía sistémica está descartado. Bueno, entonces, ¿en qué se basa? Es una teoría, ¿en qué se basa? Se basa en un poco en lo que se basa también la constelación. Sí. Crece a partir de esta teoría de las constelaciones familiares. Sí. Okay, ¿tú me puedes un poco explicar ambas cosas e irla conectando para que el público pueda tener una idea de qué se trata? Claro que sí. Doña Angélica Olvera, que es la precursora, la pionera de pedagogía sistémica, tienen un centro, el doctor Emilio Cárdenas de México, tienen ya 42 años, y ella siempre se fue muy investigadora. Comenzó siempre a llevar al centro cosas que mejoraran la enseñanza, la preparación del maestro. Okay. La base de la pedagogía sistémica, donde se fundamenta, es en preparar al maestro para que esté en su lugar como maestro, no que sustituya al padre. Okay. Y para ir cambiando un poco la tendencia de que nosotros los maestros nos quejamos mucho que los papás no van a la escuela, o los papás que solamente vienen a recibir las quejas de que el niño no aprende o que el niño se está portando mal. Entonces esta señora junto a su esposo tienen esta escuela de 30 y pico de años, y en el 89 conoce a Bert Hellinger. Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares. Es una, como te digo, como si fuera una síntesis o un juguito
como yo lo veía el otro día, yo que las constelaciones son como un jugo. Él fue cura y duró 16 años siendo misionero en África. Y ahí comenzó a estudiar qué pasa en esas familias. Hizo terapia primaria, comenzó a estudiar psicología, se hizo psicoanalista, casi la teoría, la base es el psicoanálisis. Después se va a Estados Unidos y sigue investigando. Deja la misión, ¿verdad? Su misión de sacerdocio y sigue estudiando, se hace psiquiatra y comienza a investigar. Estudia mucha terapia de grupo y mucha terapia primaria. Y eso lo lleva a conectarse con el Instituto Gestal de México. Y es a través del instituto que conoce a Angélica Olvera. Invitan a doña Angélica a un taller de constelaciones. Y esa señora comienza en estos 10 años, 12 años que tiene ya del 2000, 89, 2000, en estos 12 años, ellos han comenzado a aplicar paso por paso las constelaciones a la pedagogía, a la escuela. Entonces capacitan al maestro para que él pueda tener esa preparación y reconocer cuáles son las situaciones que en un momento dado puedan obstaculizar el rendimiento o las obtenciones de aprendizaje de los chicos, y tiene que ver con situaciones familiares que no necesariamente de familia en este momento, familias transgeneracionales. Ellos tienen una colección de lo transgeneracional. Es muy... Pon un ejemplo, por favor, porque yo sé que esto como que puede parecer muy ciencia ficción, pero ponme un ejemplo, quizás de un caso que tú tengas de un niño que no haya adquirido algún aprendizaje por una situación familiar. A ver. Fíjate, en un taller de inteligencia emocional, muchas de las bases de la pedagogía es la inteligencia emocional. Me refieren a un niño, ya entrando a la adolescencia, que nunca está quieto en el aula. Y la maestra me dice que yo trabajaba de coordinadora de un centro, de un colegio aquí. Entonces me dice, mire, es que ella yo ha hecho todo. ¿Qué pasa? El niño regularmente siempre se pasaba la mitad del día en la puerta, fuera. ¿Qué hacían? De nuevo, lo excluían del grupo, porque es verdad que molestaba. Se caía constantemente, toda esa cosa. Llama a la madre, hacemos una historia familiar. Claro, nosotros las madres, todos se lo pegamos a la familia del papá. Sí. El papá es igualito, es un necio, no se está tranquilo. Pero fíjate algo, sin darnos cuenta, investigando y analizando y hablando con la familia, ella era divorciada y vive en la casa de su madre. La abuela estaba enferma. Y el niño estaba tan vinculado a esa abuela, porque la madre nunca está presente porque trabaja, tiene un negocio, y cuando tú tienes un negocio propio, las exigencias del tiempo son dobles. Entonces ella tiene 2 hijos, esa madre, y la abuela era quien los criaba prácticamente. Todo se lo hacía la abuela. La abuela tenía un cáncer. Entonces, por supuesto, el niño de quien estaba pendiente. Lo botaban constantemente del aula, él no quería estar presente en el aula porque él estaba pendiente de la abuela. Wow. Entonces, cada vez que llamábamos por la abuela, por arte de magia, él esa semana se la pasaba como un santito. Entonces, con pedagogía sistémica, tú aprendes estas técnicas que no son más que herramientas, y levantas movimientos. Un movimiento es traer al sistema lo que está pasando, cómo el niño lo está viendo. Entonces tú coges un representante, su mamá, su papá, el niño, y por supuesto en ese movimiento salió la figura de la abuela, porque la abuela es la que sostiene ese hogar, la abuela ha sido la sustituta. Y a mí me interesa, me parece interesante, Divina, que tú planteas que el déficit de atención y hiperactividad para ustedes no existe. Entonces significa que un chico que tenga esta condición tiene un síntoma familiar. Sí. Se puede reconocer como un síntoma. Entonces hay que ir a buscar la causa de qué está pasando en ese sistema familiar para intervenirlo. Sí. Qué interesante. Mira, es muy hermoso este trabajo, y un trabajo muy, muy profundo. De esas 3 vinculaciones, de esos órdenes del amor que Virgen ¿cuáles son esas 3?
Behelger dice que lo primero que debe haber en una casa es pertenencia. Okay. Todo niño o toda persona que nace en el seno de esa familia pertenece a esa familia. Que cualquier razón, suponte que alguien del sistema cometió algún delito o algo y cause vergüenza al sistema y lo aíslen, no lo mencionan, avergonzó a la familia, entonces esa persona nadie la toma en cuenta, no le invitan a nada, la sacan del círculo. Entonces es un lugar que queda vacío en el sistema. Regularmente un niño toma ese espacio y comienza a comportarse como esa persona. Entonces algo te está diciendo el niño. Ahora todo lo miro con profundo amor, y cada vez que me dicen, ay, que el niño está muy necio, que nadie lo soporta, que habla mucho, yo digo, ¿y qué estará pasando en el sistema familiar que el niño está mostrándote algo? Que aunque tú creas que el niño no se da cuenta, pero te lo muestra. Entonces el segundo orden es el equilibrio entre dar y tomar, que debe existir en el centro escolar. Ese equilibrio en que yo mantengo mi espacio y tú el tuyo. Entonces viene la jerarquía, no es más que respeto. El respeto que antes nos enseñaban a nosotros, de que la abuela aquí tiene una jerarquía y hay que obedecerla. Ese es el respeto, esa jerarquía. Pero todo eso se está invirtiendo hoy día. ¿Cómo un maestro se puede ir implicando en eso? Porque él diría, bueno, a mí me enseñaron a enseñar a los niños a leer y escribir, a la tabla, entonces, ¿cómo me voy a meter ahora en la familia? ¿Cómo reaccionan los maestros ante eso? Mira qué belleza la de los maestros. Nosotros trabajamos con espacios, con maestros, con grupos de maestros. Y el otro día me invita una directora a colaborar con ella en un taller, porque tenía una situación con una maestra. Esta maestra, sumamente tocada emocionalmente, por todo explota, sin nadie explicarle lo que está pasando. Entonces, en el desarrollo del taller, estaba precisamente hablando de los órdenes del amor. Ella es hermana de la directora. Y por supuesto, todos los demás. ¿Cómo la tratan? Como no se atreven a decirle nada a la directora, se lo hacen a ella. ¿Y cómo ella se siente? ¿Ves? Ella está tomando toda esa carga emocional del grupo al que ella pertenece. Ya no sabe otra manera de reaccionar que defenderse. Y se defiende de esa manera. Después nos vamos y me dice el chofer, ¿usted sabe qué es lo que pasa? La que estaba llorando es que ella es hermana de la directora. Y todo el grupo, todo lo que ella dice le lleva a la contraria. Porque representa la autoridad. Representa esa jerarquía que los demás no se atreven a traspasar o no se atreven tal vez a decir su opinión, porque era simplemente por el uniforme, no se ponían de acuerdo con el uniforme y todo lo que ella decía le llevaban a la contraria. O sea, así trabaja mismo el sistema. Cuando estoy incómoda con algo emocionalmente y no sé comunicarlo, como los niños. Tú tienes mucha experiencia con niños pequeños, tú sabes que los niños reaccionan a muchas cosas. Cuando están pequeños lloran porque están incómodos, lloran porque tienen hambre, lloran. O sea, ¿qué haces tú cuando estás implicada emocionalmente en algo que tú no lo puedes manejar? Reaccionas emocionalmente. Entonces, ¿qué hay que enseñarle a los maestros? A ese control emocional de que no tiene que ver con el alumno. Escucharte, Divina, me da a mí mucha esperanza, porque eso plantea que vamos a tener también una modificación en la manera de cómo se van a relacionar los profesores, los maestros con los niños. Así y viceversa, y cómo también ir involucrando a la familia en esto. Alguien que esté interesado, que le haya gustado esta información, tú ofreces talleres, ¿cómo se hace? ¿Cómo un maestro puede irse involucrando en estos movimientos, en esta información? Con esta información, digo. Sí, soy coordinadora académica del Centro Lotzin, del Centro de Aprendizaje Humano, que representa al CUDEC de México aquí en el país. Estamos en la 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres. Se llama Lotzin Centro de Integrar Humano. Nosotros trabajamos ahí desde hace más de 10 años ya, trayendo esos talleres, esas enseñanzas del Grupo CUDEC de México,
hemos venido preparándonos. Ya aquí, con la que trabajo, que es la doctora Xiomara Lora, ya es una consultora, aparte de ellos, internacional. Ellos han seguido desarrollando toda esta terapia. Eso tiene sus propios libros, sus propias investigaciones ya de 10 años. Y ya hay colegios que la están integrando. La integran aquí, sí. Tenemos ya colegios. Perfecto. Sí, que trabajan con inteligencias múltiples, con inteligencias emocionales, trabajan ya con pedagogía sistémica, han ido preparándose desde los directores, los orientadores, y ahora estamos capacitando maestros. Y se ve la diferencia. Totalmente. Se ve la diferencia en los aprendizajes y en la obtención de habilidades que quizá era difícil poder. Esas habilidades para la vida, mira, ¿cómo tú ves un joven después que tiene un permiso de sus padres, por ejemplo, para aprender un idioma? Nosotros hemos ido investigando mucho qué nos pasa a nosotros, que no aprendemos tal cosa, que no aprendemos inglés, que por qué nos cuesta tanto trabajo. Yo no he aprendido inglés, parece que alguien me dijo que no podía. Nosotros no tenemos muchos permisos, porque tal vez, muchas veces nosotros le tenemos un amor ciego a los padres. Y como mamá no pudo lograr tal cosa, yo lo logro por ti, mamá. ¿Ves? Entonces tenemos que quitarle esas cargas emocionales a nuestros hijos para que ellos miren su futuro y decidan por sí mismos lo que ellos quieren ser. Bueno, Divina, gracias por estar. La verdad que yo me siento muy contenta por adquirir esta nueva información, este aprendizaje, y a ustedes también compartirlo, porque yo pienso que todo profesor que quiere, o todo maestro que quiere seguir avanzando y que poder tener un trabajo integral, esto es una herramienta fabulosa. Así que gracias nuevamente, y a ustedes no se muevan de sus asientos. Al regreso tenemos una conversación con la licenciada Solange Blandino, que es una psicóloga forense. Por años mi despertador ha sonado cada día a las 6 de la mañana. Desarrollé la habilidad de desayunar, peinarme y maquillarme esperando el semáforo. Entré como pasante y fui avanzando. Me he esforzado al máximo. No ha sido fácil. Mucho trabajo fuera de horario, amaneciendo frente a mi computadora. Pero sé que las recompensas son el resultado del esfuerzo. Fui paciente y con paso firme alcancé mi meta. Hoy soy socia de la empresa. En el BHD creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Prevenidos todos, boletos en mano. Ya mi compañera Lolis está lista para mover los números. ¡Adelante! Y el boleto ganador de la casa de tu vida es el 275697. ¡Felicidades al ganador! ¿Te falta concentración? Mejor desayúnate con Milex. La concentración que necesitas la consigues con un vaso de leche Milex en el desayuno. Milex, te rinde más el día, te rinde más la vida. Continuando con nuestro programa, como les dije, tenemos a la licenciada Solange Blandino, quien es psicóloga clínica, pero además es psicóloga forense. Con ella vamos a hablar sobre cuáles son las situaciones, las condiciones, los riesgos que tienen los adolescentes y las adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, porque a través de su trabajo ella puede tener acceso a esas situaciones que viven muchos adolescentes que se ven involucrados en violencia, riña, robo, ¿verdad? Claro, sí, claro. Buenas tardes. Hola, qué bueno que esté, y qué bueno, sobre todo, Solange, porque en el país hay muy pocas psicólogas forenses, ¿no? Sí, habemos muy pocos. No sabría decirte exactamente cuántos somos. Conozco quizás por nombre al señor Wilfredo Mora, pero incluso cuando me fui a estudiarlo,
también escaseaban lo que eran los dominicanos allá. ¿Y qué es realmente la psicología forense? ¿En qué se basa? Bueno, porque lo forense está de moda a partir de la serie, sí, que creen que eso es una chulería y que los casos de una vez se... Lo que pasa es que cuando las personas escuchan la palabra forense, inmediatamente piensan en muertos, piensan en temas de CSI, que son los famosos programas, pero la realidad del caso es que la psicología forense viene de dos ciencias, lo que es la psicología clínica, que es el estudio de la conducta humana, y la parte forense, que es el ámbito donde desarrolla, que es en el ámbito legal y del derecho. O sea que el psicólogo forense tiene su misma base clínica, son las mismas técnicas de entrevistas, son las mismas técnicas de evaluación. La única diferencia es hacia dónde va dirigido. En este caso, esos informes que son clínicos, que son confidencial en el ámbito clínico, en el ámbito forense son remitidos por lo general o a un juez o a un abogado o a un fiscal. Entonces quizás cambia un poquito lo que son la ética, un poquito quizás. Pero tienen otras herramientas también para llegar a diagnósticos y conclusiones. Sí, hay herramientas un poquito más especializadas que quizás te ayuden un poquito más, pero siguen siendo las mismas. Quizás pruebas de personalidad como el MMPI-2 se utiliza mucho en el ámbito forense. El mismo test de Rorschach, que son los de las figuras cuando se le presentan a los pacientes, eso también se utiliza en el área forense. Es simplemente el ámbito de donde se desarrolla. En tu caso, que tú has trabajado con adolescentes y ciertamente que el periodo de la adolescencia es un periodo un tanto complejo, claro, por todos los cambios que el individuo sufre y más si se encuentra en situaciones de riesgo. Claro, claro. ¿Cuáles son esos riesgos que facilitan o que posibilitan a que un adolescente pueda ser un delincuente o realmente un infractor de la ley? Claro. Mire, cuando hablamos de factores de riesgo tenemos que tomar en cuenta que existen los factores psicosociales, que podría, por ejemplo, ser el ámbito donde se desarrolla el joven, el medio ambiente que lo rodea, su ambiente familiar. Existen mayores riesgos, por ejemplo, en aquellas familias que viven en pobreza, que tienen pocos recursos para educación, que quizás los padres de por sí poseen pocos conocimientos cognitivos como para lidiar con los conflictos que conlleva un adolescente. No obstante, a la que es la parte psicosocial también tenemos una parte biológica hereditaria. Vemos como es más frecuente un joven que abuse del alcohol cuando hubo un padre en la casa y él vio y aprendió esa conducta, cuando vivió violencia dentro del hogar. Eso puede ser un factor de riesgo también. Aparte de lo que son los biológicos, los psicosociales, también está el ambiente escolar. O sea, debemos como padres estar conscientes de a dónde van nuestros jóvenes hoy en día, con quién se juntan, que hoy en día también es un factor difícil para los padres, ¿verdad? Porque hay muchos padres que tienen que salir a trabajar y no pueden dedicar quizás todo el tiempo que les gustaría. Claro. Para saber en qué andan sus hijos, pero son factores que, además de que existen esos factores, también está el factor de que está en una etapa vulnerable, que es la de la adolescencia, donde es un proceso caótico de por sí. Se habla de que es una patología normal, porque el caos va a existir, porque son realmente unos cambios donde va desde la niñez hasta la adultez, y no solamente es para el joven, sino también es válido para los padres. Para los padres, claro, que los padres muchas veces se sienten muy confrontados con todos esos cambios, y sobre todo cuando te toca un adolescente de estos que te enfrentan y que te ponen en tela de juicio lo que tú dices. ¿Qué sentiría entonces un papá? ¿Cuáles serían tus recomendaciones a partir de todos estos riesgos de lo que estamos hablando? Las recomendaciones para un padre que tome en cuenta y poder encauzar al adolescente hacia un camino más o menos recto, ¿no? Que claro, no se encuentre con complicaciones. Claro.
Cuando un padre llega al punto de que ya tiene que aceptar ese cambio de su hijo, porque es un duelo para los padres también, ver el cambio corporal, los cambios de conductas que llevan. Uno quiere regalarlo, uno quiere decir, miren, este niño yo se lo regalo hasta que me pase lo devuelve todo, por favor a los 18, 19. Claro que sí, claro. Mire, hay tendencias, hay padres que tienden a ser muy permisivos, que deciden, bueno, yo voy a ser amigo de mi hijo en este momento, y lamentablemente confunde lo que son los límites con lo que son el respeto, y esto puede ocasionar que el niño luego, el adolescente más adelante tenga problemas al momento de tomar decisiones. Entonces sabemos que muy permisivos no podemos recurrir a lo que es esa técnica. No obstante a esto, hay padres que quieren ser muy rectos y muy estrictos. Y se pasan, y entonces llega un momento donde el joven va a querer rebelarse y va a querer tomar conductas en contra de los padres para sentirse... realmente es una analogía donde el padre debe de tratar de buscar un equilibrio entre ser padre y consejero, porque el joven siempre va a querer más que se le imponga que se le dé un consejo. Entonces, tratar de buscar un equilibrio, de elegir las batallas, de dejar que el joven tome decisiones, siempre y cuando entendamos que no va a causar ningún resultado caótico, obviamente, sin que le haga daño. Pero mira una cosa, Solange, una de las cosas que yo veo, y bueno, yo soy mamá de 3 adolescentes, uno que ya están saliendo de un adulto joven. No lo regales. No, hay uno que yo quiero regalarlo, pero requiere uno de tener un poco de conocimiento de ese proceso por el que están pasando los hijos, para realmente uno no querer regalarlo y aceptarlo. Y una de las cosas más difíciles que yo siento, particularmente, es cuando tú tienes un adolescente, un hijo que te confronta, que te cuestiona y que hasta cierto punto es válido. O sea, hay un límite que quizás uno no sabe reconocer. ¿Hasta dónde yo lo voy a dejar que él pueda reclamar en algún momento? Y hasta dónde esta situación se puede volver como una falta de respeto. Que ahí es que yo pienso que es la dificultad que tenemos muchos padres con nuestros adolescentes. Sí, claro. Mire, hay 3 duelos por el cual los adolescentes pasan en ese proceso, que es primero el duelo de la identidad de su cuerpo, donde ya ellos tienen que entender y se ven que hay cambios en su cuerpo, que tienen que aceptar que incluso ya se están pareciendo adultos, pero no son adultos todavía. Y esa parte a la que usted se está refiriendo, que es el duelo de la identidad de los padres infantiles, donde ya el adolescente se da cuenta de que, caramba, pero mis padres no eran perfectos, mis padres realmente tienen conflictos uno con otro, y se dan cuenta de que pierden un ídolo. Y lo que tratan es, como en ese momento, quizás de enfrentar y probar a ver hasta dónde puede llevarlo, pero es un momento de mucha necesidad de ello, porque quizás es una forma de llamar la atención, quizás es en ese mismo momento donde necesitan más amor, más comprensión. Por eso le digo que debemos de tratar de elegir batallas, de elegir cuáles son los conflictos donde vamos a intervenir, recordar que siempre se trate de un consejo, no de una imposición. Porque tendemos a imponer. Claro, es una de las dificultades. No, pero ¿por qué? Porque no. Bueno, pero vamos a negociar, vamos a hablar. Pero tú sabes cuál es el temor de ir perdiendo el poder. Ese es el punto. No, siempre hay que tratar de mantener los límites y el rol de padre. Eso nunca debe de perderse. Lo queremos perder a veces cuando tratamos de ser amigos para entrar en la vida de nuestros hijos. Y muchas de estas relaciones tienen mucho que ver cómo se trabajó en la infancia también. Sí, claro. O sea que debemos de también hacer como un plano, o sea, ¿cómo le digo? Eso en la infancia debemos de trabajarlo bien, mucho amor, cariño, comprensión, comunicación, desarrollar esa comunicación desde la infancia para que se haga un poquito más suave el camino de la adolescencia. Siempre será caótico la adolescencia desde el punto de vista de los niños, pero nosotros como padres sí podemos manejar cuán tan gran el caos va a ser entre las relaciones entre los hijos y nosotros. Yo creo que uno de los retos también difíciles es que tú hablas de los modelos, del autoritario, del permisivo, y es que no tenemos un modelo que seguir.
Entonces, yo digo, estamos viviendo en un momento de transición donde muchos papás no queremos ser tan fuertes, pero a veces no sabemos el punto de equilibrio. Debemos de tener pendiente que realmente la etapa de la adolescencia es donde ya el joven va a empezar a adquirir su propia personalidad en base a las normas que se le han sido inculcadas y los valores que le han dado sus padres, pero siempre vamos a querer mejoría, o sea que queremos implantar esas bases en esos jóvenes, pero también que sean ellos mismos y que hayan cambios positivos dentro de lo que son las decisiones que ellos vayan a tomar. ¿Cuáles son tus recomendaciones entonces para los padres que nos están viendo, que tienen adolescentes, que de pronto la adolescencia de sus hijos les puede resultar una dificultad y que digan, ayuda adolescente en casa, ¿qué hago? Bueno, mire, yo entiendo que lo primero es establecer los roles, definir cuáles son los roles. Yo soy el padre, tú eres el hijo. Y vamos a poner los límites muy claros, o sea, tu hora de llegada son tales, tú puedes tomar decisiones en cuanto a esto y esto, pero tú tienes que retribuirme a mí con esto y esto, pues tus responsabilidades son tales, pero también tienes derecho, y hacerle saber que sus pensamientos valen, sus ideas también, preguntar la comunicación, o sea, hay que fomentar la comunicación y eso se está perdiendo en el ámbito familiar por falta de tiempo, por distractores, porque todo el mundo anda con computadora, un computador, el teléfono, una tablet, o sea, perdemos la comunicación y lamentablemente ahí entonces perdemos lo que es las relaciones con nuestros hijos. Cerramos todo lo que es el vínculo madre-hijo, padre-hijo, por tiempo, por cosas que realmente a la larga va a pesar más. Va a pesar más. Bueno, el famoso refrán que dice, vale más la sal que el chivo. Sí, ciertamente nos ocupamos muchas veces de las posesiones, de los teneres, pero nos olvidamos de lo más importante, del ser y del acompañamiento que se debe de tener a los hijos hoy día. Solange, muchas gracias por venir. Si tú tienes un consultorio, tú me decías que tenías un... Sí, tenemos un consultorio, se llama TEA, Terapias, Evaluaciones y Asesoría, y brindamos todo tipo de terapia, todo tipo de evaluaciones psicológicas y asesoría legales. El teléfono es 534-4040, allá a su orden en cualquier momento. Ok, gracias y éxitos online. Y a ustedes, continúen con nosotros, volvemos en breve. Desayúnate con Millets. Un vaso de leche Millets en el desayuno te da toda la energía para enfrentar el día. Millets, te rinde más el día, te rinde más la vida. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Continuando con nuestro programa, está con nosotros Leonardo Sánchez, él es el presidente ejecutivo de Amigos Siempre Amigos, y lo hemos invitado para hablar con él respecto a la nueva posición que tiene la Iglesia Católica respecto a la homosexualidad. A mí me complace haber escuchado o leído
la información o la opinión del Papa respecto de la homosexualidad, lo cual plantea como una visión más moderna, reconociendo que él no es nadie como para juzgar. ¿Qué opinión a ti te merece esa nueva posición? Mira, a mí me sorprende más la reacción de la gente que el mismo discurso que dijo el Papa. Okay. Que a mí, al contrario de las personas, a mí no me pareció nada nuevo. No. Okay. A mí me pareció, obviamente, un lenguaje mucho más moderno, un lenguaje más adaptado a los nuevos tiempos, pero tenemos que tomar en cuenta que él se estaba dirigiendo a los jóvenes de la Iglesia Católica. Y sí me queda muy claro que él tiene bien claro, valga la redundancia, el hecho de que la juventud maneja una información diferente a la que la Iglesia Católica ha venido manejando durante años. A mucha gente le gusta que él se haya referido tan directamente al tema de la homosexualidad y con una naturalidad poco usual en los ministros de la Iglesia. Pero a mí no me parece nada nuevo, porque eso mismo lo dijo Juan Pablo II con otras palabras en la década del 90, cuando él dijo que la homosexualidad no era un pecado, sino que lo que era pecado era ser homosexual. O sea, tú puedes tener tu orientación sexual homosexual, que obviamente nadie sabe cómo viene ni por qué se da, pero si practicas esa orientación sexual, entonces estás en pecado. En el fondo del discurso, yo veo pero lo mismo. Que es lo mismo, o sea, no hemos avanzado nada en cuanto a la posición, pero sí hemos avanzado en cuanto al discurso. A mí me impactó mucho más el hecho de que él dijera que la época de los príncipes en la Iglesia ya pasó, y que la Iglesia tiene que dejar un poco ese sentido monárquico e irse más al pueblo, más a lo llano. A mí lo que me llamó la atención, y por eso la conversación contigo, Leonardo, justamente desde el enfoque de que no soy, ¿quién soy yo para juzgar? Es un poco también el respeto al derecho, porque yo pienso que la homosexualidad de por sí, muchos mitos, tabúes, falsa creencia, homofobia, que hacen difícil que las personas puedan tener una posición frente a esta orientación sexual de una manera con mayor criterio, ¿no? Y con mayor respeto, y sobre todo reconociendo los derechos que tienen las personas homosexuales. Claro que sí. Yo pienso que él dejó muy claro en su discurso que una cosa es su opinión personal. Inclusive él invitó a los demás obispos a seguir su opinión personal, claro, que no tiene quizás mucho que ver con la posición oficial de la Iglesia Católica. Pero estamos hablando, Leonardo, de que la homosexualidad no se conoce cuál es el origen. Entonces, a mí lo que también me preocupa que muchos jóvenes siguen acogiendo esas teorías y esos mitos de que es moda, es que se pega, y también tiene mucha actitud homofóbica cuando la ciencia no ha demostrado cuál es el origen y ha descartado de que se aprenda, de que se pegue, de que sea moda o de que es que yo quiero ser homosexual. El asunto yo lo veo un poquito diferente, es que los jóvenes precisamente no están accediendo a ese tipo de información, al tipo de información distorsionada que quizás manejamos en nosotros cuando teníamos la edad adolescente, porque no había Facebook, no había internet y la tecnología no estaba tan avanzada como está ahora. Ahora los criterios de búsqueda son otros. Las personas tienen acceso instantáneo a la información y la juventud, los más jóvenes tienen ideas mucho más claras de las cosas y un poco desprovistas de tabúes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las cuestionantes que tienen los jóvenes, la generación que le precedió, no le tiene respuestas, porque ellos tienen mucho más información que la que manejó la generación anterior. Entonces eso es lo que está pasando, y este Papa, para no salirnos del tema, este Papa parece que está muy claro en ese aspecto. Yo pienso que
Él puede modelar un discurso de una tolerancia mayor, él puede modelar un discurso de un respeto y sobre todo, la separación de lo civil y estatal de lo eclesiástico y espiritual, que son dos cosas que en países como el de nosotros están matrimoniadas, claro, pero que no es saludable ni para los estados, ni para la iglesia, ni para los ciudadanos que se haga de esa manera. Sí, porque esto supuestamente es un estado laico, ¿no? Es un estado laico con muchas contradicciones, porque la Constitución no lo reconoce como tal. La Constitución lo que dice es que esto es un país con libertad de cultos. Sin embargo, existe un concordato entre el Estado del Vaticano y el Estado Dominicano, mediante el cual pues, se le otorgan privilegios a la religión católica por encima de las otras religiones. Inclusive la moral del país está endilgada a la guarda de la Iglesia Católica. Ya. Y aprovechando la visita, lo que también a mí me llamó mucho la atención en el tema de la homosexualidad, Leonardo, es lo que ocurrió con el famoso embajador que se reconoció como un activista gay y que este país, pues todo el mundo dijo algo. Me llama mucho la atención cómo en este país donde tenemos una doble moral clara, ¿por qué salen tantos pruritos y tantas expresiones homofóbicas? Porque para qué hacer evidente lo que yo disfruto a escondidas. Ay, tú estás fuerte. No, es una interpretación, porque si te fijas, los que tuvieron expresiones en contra fueron unos cuantos. Sin embargo, la mayoría del pueblo, el pueblo llano, pues asumió. Bueno, ¿y qué? Inclusive, exactamente, la actitud fue de que no le importa la orientación sexual. ¿Tú entiendes entonces que nuestro pueblo está reconociendo y aceptando la orientación homosexual de una manera como más natural? Mira, yo pienso que el inconsciente colectivo de la República Dominicana y la ideología, la mentalidad del dominicano común ha avanzado mucho más de lo que la gente piensa. Yo pienso que sí. Aquí se acostumbra a decir que este país no está preparado para tal o cual cosa. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que el pueblo dominicano es un pueblo que ha avanzado mucho en términos de mentalidad, ha demostrado que tiene una independencia en cuanto a la formulación de criterios, que esos 30 años atrás pues no pasaba, claro. Y ha demostrado que tiene capacidad de pensar y de decidir por sí mismo. Mira el ejemplo del 4%, mira el ejemplo de las protestas, mira el ejemplo de... O sea, que vamos avanzando cívicamente, ciudadanamente. Claro que sí, o sea, ya no vemos las protestas donde había muertos y heridos y ese tipo de cosas, o sea, eso es señal de que el pueblo avanza. Leonardo, ¿cómo tú puedes hablarle a una persona que nos está viendo que puede tener una idea contraria a la homosexualidad, de decir o pensar que los homosexuales son personas sinvergüenza, o que eso son vagabundería? ¿Qué decirle a una persona para que pueda, no en este momento cambiar de opinión, pero sí cuestionarse, ir buscando respuestas para reconocer la orientación homosexual como una condición y además es un derecho que hay que respetar? Sí, no, yo pienso que las personas que tienen ideas contrarias y que no aceptan la existencia de la homosexualidad, pues tienen todo el derecho de hacerlo. Usted puede pensar y puede opinar lo que usted pues mejor le convenga sobre un tema u otro. Ahora, a lo que no tiene derecho es a que porque usted tenga una opinión contraria, eso significa que usted incite, llame o invite a que las demás personas agredan, odien o tomen actitudes discriminatorias hacia eso con lo que usted no está de acuerdo. Porque usted puede tener una posición opuesta y eso es perfectamente válido. Ahora, lo que como yo no puedo imponerle mi criterio a usted, usted tampoco puede imponérmelo a mí. Entonces, de lo que se trata es lo siguiente, de que la gente cambie su parecer cuando lo considere necesario o cuando el tiempo le haga entender que estaba equivocado. Pero eso es un ejercicio personal, eso es un ejercicio individual. Ahora, mientras tanto, tenemos que aprender a vivir en armonía.
Tenemos que aprender a convivir en este barrio, en esta ciudad, en este país, en esta isla, en este planeta. ¿Entiendes? Claro. De eso es que se trata. De ser más tolerante, de aceptar la diferencia. Y de que los estados garanticen la igualdad plena a todos sus ciudadanos. Porque no podemos seguir viviendo en sociedades que privilegien a unos condenando a los otros. Y no podemos seguir construyéndonos negando a los demás. ¿Tú piensas entonces en este avance que nosotros hemos ido teniendo como sociedad, que en algún momento en República Dominicana se pueda reconocer el matrimonio entre homosexuales? Por supuesto que sí, sea mañana, sea dentro de 10, 15, 30 años, todas las sociedades que han evolucionado y que quieren progresar, pues tienen que ir tendiéndose hacia la igualdad. Por ejemplo, te puedo citar el caso de la Comunidad Económica Europea, un conglomerado de países que ¿cuál es el fin? Tener una sola ley, tener una sola economía, tener un solo régimen para todos. Entonces el mundo se está encaminando a eso. El mismo ser humano tiene la necesidad de entrar en armonía con el otro. Y la única forma no es entendiéndolo, es aceptándolo. Aceptando, wow, eso es cierto. Eso es así, claro. Eso es así. Y la evolución del ser humano, si te fijas, ha ido en ese camino. ¿Y qué es lo que ha hecho que la evolución funcione? El disenso. Claro. Eso es así. Claro. O sea, ahora mismo estamos plantados, creando trincheras, defendiendo nuestros ideales, pero el futuro va a cambiar. Sí, y yo pienso, y es interesante ver cómo muchos países latinoamericanos se están abriendo a eso, porque uno de los países que a mí la verdad que me llamó mucho la atención al reconocer el matrimonio gay fue México, reconociendo que es un país machista eminentemente, el tema de Argentina también, entonces es un planteamiento frente a los derechos humanos, frente a los derechos de las personas. Es correcto, es una enseñanza en el que frente a la igualdad ciudadana y al ejercicio civil, pues no hay cultura, no hay religión, no hay ideología que valga. Claro. Cuando un Estado funciona para garantizar los derechos y el bienestar de los ciudadanos, actúa de forma tal que eso se garantice. Claro, claro. No anda guardando tradiciones ni cultura, porque tampoco eso se pierde. México no dejó de ser un país machista porque reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Claro. El machismo sigue igual porque esa es otra situación, esa es otra problemática. Otra situación bastante complicada. Leonardo, para finalizar esta interesante conversación, ¿qué tú quieres compartir además con nuestro público? No, yo pienso que cada persona está en el justo momento, en el momento histórico de conversar a nivel individual. O sea que yo me he acogido con decirle a la gente que busque a eso que nadie quiere encontrar, que es a sí mismo. ¿A sí mismo? A sí mismo, sí, uno tiene que hacer un encuentro consigo mismo y darle la cara a sí mismo. Okay. Entonces, comenzar conversando con uno, revisando las cosas que me están haciendo infeliz, para empezar a identificarlas y poder entonces removerlas, y luego conversar con la pareja, y luego conversar con la familia, y luego conversar con los amigos, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el que todos y todas tenemos que estar al unísono, tenemos que estar en armonía y tenemos que estar felices, porque no podemos seguir dándole cabida a la desesperación y al estrés, porque eso está causando muchos problemas, inclusive la muerte. Entonces no podemos vivir aprensivos, ni tristes, ni furiosos, porque el otro es feliz. Qué bien. Pues gracias, Leonardo, gracias por compartir con nosotros. Invitarme, estamos a la orden y me encanta venir a conversar así como tan suavecito. ¿Verdad que sí? Sin estrés. Es un tema tan complejo. La complejidad se la pone uno. Exacto, yo pienso que sí, que es como tú lo mires, y yo he aprendido a que, bueno, una orientación social del cual tú tienes que respetar. Es correcto. De acuerdo. Bueno, a ustedes agradeciendo muchísimo su sintonía, yo les invito a que nos vean por este mismo canal a esta misma hora. Tiempo en Familia. Hasta la próxima.
Viste, qué chévere. ¿Cómo fluyen las cosas? Thank you, querido. Es una alegría estar de nuevo con todos ustedes en sus casas. Hoy vamos a hablar con la licenciada Divina García sobre un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, que se llama pedagogía sistémica. Es una nueva herramienta que permite a los profesores reconocer dificultades que tienen los niños en relación con su sistema familiar. También la licenciada Solange Blandino, que es una psicóloga forense, nos habla sobre los factores de riesgo que pueden estar involucrados en situaciones en que los adolescentes delinquen. Y al final tenemos una interesante conversación también con el licenciado Leonardo Sánchez, es el presidente de la Amigo Siempre Amigo, y con él hablamos sobre esta nueva posición que plantea el nuevo Papa respecto a la homosexualidad, y yo entiendo que es momento para que podamos discutir de este tema. Así que yo les invito a ustedes a que nos acompañen en el desarrollo de nuestro programa. Todos los días aprendemos algo nuevo. Una amiga me habló un día y me dice, ¿tú has escuchado hablar de la pedagogía sistémica? Y yo, bueno, ¿y qué es eso? Me puse a investigar y es una técnica muy interesante, y es cómo se vinculan los procesos familiares a los resultados en la escuela. Entonces, para eso hemos invitado a la licenciada Divina García Vázquez, que es una nagüera también, que se ha dedicado justamente a pedagogía sistémica para hablar de esto, porque me parece que es interesante que los padres puedan reconocer cómo las relaciones familiares pueden influir en la escuela, porque uno piensa que no, que bueno, si un niño no aprende o si tiene algún problema con las matemáticas es o porque no está atento o porque no es tan inteligente, pero jamás, bueno, a mí nunca se me ocurrió pensar que a menos que fuera porque tuviera deprimido algo, las experiencias familiares pudiesen afectar los resultados escolares. Explícame eso, por favor. Pues así es. Nosotros hemos venido, como se dice, viajando con la pedagogía sistémica. Es una pedagogía de puentes, de reivindicar el amor. Okay. Y su base son exactamente los 3 órdenes del amor. Y sí, los niños no aprenden y los adolescentes tampoco, porque según nuestra versión de la pedagogía sistémica, los jóvenes y los niños están atascados representando a alguien del sistema. Nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, un niño, según nuestra teoría, no existe la hiperactividad. ¿Ah, no? No. Okay. No se medica. Okay. Solamente se hace esa vinculación con el sistema de la familia con la que el niño está implicado. Okay. Entonces, no hay niños que no aprenden matemática, porque las muchachitas no saben matemática porque somos con el cerebro más pequeño que los varones. Eso en pedagogía sistémica está descartado. Bueno, entonces, ¿en qué se basa? ¿Es una teoría? ¿En qué se basa? ¿Se basa en un poco en lo que se basa también la constelación? Sí. ¿Crece a partir de esta teoría de las constelaciones familiares? Sí. Ok, ¿tú me puedes un poco...? Lleva a conectarse con el Instituto Gestal de México. Y es a través del instituto que conoce a Angélica Olvera. Invitan a doña Angélica a un taller de constelaciones. Y esa señora comienza en estos 10 años
12 años que tiene ya, de 2000, 89, 2000, en estos 12 años, ellos han comenzado a aplicar paso por paso las constelaciones a la pedagogía, a la escuela. Entonces capacitan al maestro para que él pueda tener esa preparación y reconocer cuáles son las situaciones que en un momento dado puedan obstaculizar el rendimiento o las obtenciones de aprendizaje de los chicos, y tiene que ver con situaciones familiares que no necesariamente de familia en este momento, familias transgeneracionales. Okay. Ellos tienen una colección de lo transgeneracional. Es muy... Pon un ejemplo, por favor, porque yo sé que esto como que puede parecer muy ciencia ficción, pero ponme un ejemplo, quizás de un caso que tú tengas de un niño que no haya adquirido algún aprendizaje por una situación familiar. A ver. Fíjate, en un taller de inteligencia emocional, muchas de las bases de la pedagogía es la inteligencia emocional, me refieren a un niño ya entrando a la adolescencia que nunca está quieto en el aula. Y la maestra me dice que yo trabajaba de coordinadora de un centro, de un colegio aquí. Entonces me dice, mire, es que ella yo ha hecho todo. ¿Qué pasa? El niño regularmente siempre se pasaba la mitad del día en la puerta, fuera. ¿Qué hacían? De nuevo, lo excluían del grupo, porque es verdad que molestaba. Se caía constantemente, toda esa cosa. Llamo a la madre, hacemos una historia familiar. Claro, nosotros las madres, todos se lo pegamos a la familia del papá. Sí. El papá es igualito, es un necio, no se está tranquilo. Pero fíjate algo, sin darnos cuenta, investigando y analizando y hablando con la familia, ella era divorciada y vive en la casa de su madre. La abuela estaba enferma. Y el niño estaba tan vinculado a esa abuela, porque la madre nunca está presente porque trabaja, tiene un negocio, y cuando tú tienes un negocio propio, las exigencias del tiempo son dobles. Entonces ella tiene 2 hijos, esa madre, y la abuela era quien los criaba prácticamente. Todo se lo hacía la abuela. La abuela tenía un cáncer. Entonces, por supuesto, el niño de quien estaba pendiente, lo botaban constantemente del aula, no quería estar presente en el aula porque él estaba pendiente de la abuela. Wow. Entonces, cada vez que llamábamos a la abuela, por arte de magia, él esa semana se la pasaba como un santito. Entonces, con pedagogía sistémica, tú aprendes estas técnicas que no son más que herramientas, y levantas movimientos. Un movimiento es traer al sistema lo que está pasando, cómo el niño lo está viendo. Entonces tú coges un representante, su mamá, su papá, el niño, y por supuesto en ese movimiento salió la figura de la abuela, porque la abuela es la que sostiene ese hogar. La abuela ha sido la sustituta. Y a mí me interesa, me parece interesante, Divina, que tú planteas que el déficit de atención y hiperactividad para ustedes no existe. Entonces significa que un chico que tenga esta condición tiene un síntoma familiar. Sí. Se puede reconocer como un síntoma. Entonces hay que ir a buscar la causa de qué está pasando en ese sistema familiar para explicar ambas cosas e irla conectando para que el público pueda tener una idea de qué se trata. Claro que sí. Doña Angélica Olvera, que es la precursora, la pionera de pedagogía sistémica, tienen un centro, es el doctor Emilio Cárdenas de México, tienen ya 42 años, y ella siempre se fue muy investigadora. Comenzó siempre a llevar al centro cosas que mejoraran la enseñanza, la preparación del maestro. La base de la pedagogía sistémica y donde se fundamenta es en preparar al maestro para que esté en su lugar como maestro, no que sustituya al padre. Y para ir cambiando un poco la tendencia de que nosotros los maestros nos quejamos mucho que los papás no van a la escuela, o los papás que solamente vienen a recibir las quejas de que el niño no aprende o que el niño se está portando mal. Entonces esta señora junto a su esposo tienen esta escuela de 30 y pico de años, y en el 89 conoce a Bert Hellinger. Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares. Es una, como te digo, como si fuera una síntesis o un juguito
como yo lo veía el otro día, yo que las constelaciones son como un jugo. Él fue cura y duró 16 años siendo misionero en África. Y ahí comenzó a estudiar qué pasa en esas familias. Hizo terapia primaria, comenzó a estudiar psicología, se hizo psicoanalista, casi la teoría, la base es el psicoanálisis. Después se va a Estados Unidos y sigue investigando. Deja la misión, ¿verdad? Su misión de sacerdocio y sigue estudiando, es psiquiatra y comienza a investigar. Estudia mucha terapia de grupo y mucha terapia primaria. Y eso lo